Con Blanquita rodando por Alaska les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Para los que no me conocen, yo soy Martín. Y yo soy Belu y estamos hace más de 4 años y medio recorriendo América. Hemos llegado a Alaska. Cuando decís que llegamos a Alaska no lo puedo creer todavía. Es como que, no sé, tanto tiempo diciendo vamos a Alaska, vamos a Alaska, vamos a Alaska, que ahora estar acá me parece un sueño, ¿no? Sí, se veía tan lejano al principio, pero bueno, hemos llegado, estamos recorriendo Alaska. Vamos a salir a la ruta. No sabemos hasta dónde vamos a llegar hoy. Vamos yendo como para el lado de Palmer. Vamos a ver qué nos deparan las rutas. Pero estoy muy emocionado porque hacer ruta acá es hacer ruta por un lugar increíble en el que puede pasar de todo. Podés ver paisajes muy bonitos. Así que los invitamos a que nos acompañen. Y hoy es un día especial además porque desde que estamos en Valdés nos llovió y estuvo nublado casi todos los días. Y hoy volvemos a ver ahí un poquito de cielo celeste, un poquito de sol, un poquito de vitamina D. Sí, creo que es el primer día, de hecho, que lo vemos. Para salir de Valdés vamos a hacer la misma ruta que hicimos para entrar porque es la única vía de acceso terrestre vehicular. Ahora estamos pasando por el Keystone Canyon, que tiene paisajes con cascadas como esta. O esa ahí adelante, mira. Qué ruta hermosa, atraviesa todo un cañón y después empieza a subir por la montaña hasta llegar al paso. Y cuando lo hicimos para venir estaba lloviendo, todo gris. Ahora se nota... No, es un espectáculo. ¿Viste la de allá atrás? Sí. Ahora se nota todo mucho más verde, más colorido, más vivo. Después de tantos días de no cargar muy bien las baterías, vamos a activar el que las carga con el alternador, ¿no? Sí, tengo ahí un botoncito para activar el switch y que empiece a cargar con el alternador, y ya que vamos a hacer bastante ruta, vamos a aprovechar para dejar bien cargada la batería. Y aprovechamos el estacionamiento que tiene vistas a la cascada Velo de Novia, muy impresionante. Tremenda. El otro día que pasamos por acá había un banco de niebla tremendo, no se veía nada. Y hoy el paisaje está zarpado. Es muy increíble haber pasado entre estos picos altísimos. Miren lo que se ve ahí adelante. No. La otra vez no vimos nada, eran paredes blancas. Y al menos esta parte, ¿te acordás? Era un banco de niebla enorme. Sí. Dicen que este paso lo suelen cerrar en el invierno varios días a veces. Porque cae mucha nieve, entonces Valdés queda incomunicado, o sea, solo podés entrar o salir por barco. No sé si por avión, pero encima este es uno de los lugares de Alaska donde más nieva. Estamos en un paso de montaña, como verán, estamos subiendo. Miren, de aquel lado se ven las nubes abajo nuestro. Estamos altos, creo que tiene... ¿Cuánto era? Ay, ese empieza y siempre se me complica, ahora te digo. Mira, acá al lado tenemos nieve, mucha nieve, acá al ladito. Nos bajamos porque el paisaje está demasiado lindo, Belo, para seguir sin parar. No, es muy imponente ver todos los picos alrededor. Miren lo que es esto. Creo que este se llama Mirador 360. Por allá miren ese glaciar. Qué bonito que es hacer ruta en Alaska. Y otra cosa es que ya no está para estar en remera acá arriba. Nos quedamos hablando recién con unos canadienses muy copados que también estaban viajando en motorhome. Y nos dijeron que Vancouver, que es de donde eran ellos, es muy lindo. Pero bueno, ya volvimos a la ruta. Ese glaciar ahí adelante es una locura, ¿ve? Miren, voy a hacer zoom. Miren cómo se ve. No. Mira, y acá está el paso de montaña.
Thompson Pass. Ah, mira, acaba de decir a cuánto estamos. A 2.678 pies. Sí. Y ya empieza a bajar la ruta. Mira, acá hay un laguito acá arriba. Y mucha nieve. Sí, nieve por todos lados. Eso que estamos mediados de julio, ya pleno verano. Imagínate lo que debe ser esto en invierno. No entiendo por qué cierran la ruta por varios días. Estamos llegando a un área de trabajo, así que nos va a tocar esperar un rato, me parece. Y hace una semana cuando pasamos por acá también estaban trabajando. Yo me había olvidado ya. No, yo me acordaba, nos comimos varios minutos esperando. De hecho, mirá la cola de autos que hay. Vamos a aprovechar para estirar un poquito las piernas, ir al baño. Yo tengo hambre, son como las casi 3 de la tarde. Podríamos buscar un área para almorzar. Sí, pero bueno, quiero pasar esta área de trabajo así ya nos la sacamos de encima. Después de varios minutos ya podemos pasar y continuar ruta. Habremos estado como 20 minutos, ¿no? Esperando. Sí, esperamos un ratito. Estamos saliendo ya de la zona de arreglos. Miren la fila del otro lado. Recién fueron varios kilómetros, arreglan de tramos muy largos, entonces hacen embotellamientos grandes. Y por un rato cortan el tráfico de los dos lados para arreglar, entonces es mucho el tiempo que esperás. Miren la comidita que se mandó Belu. ¿Qué hiciste? No, mentira, lo hizo Marta ayer el salmón, lo cocinó, es lo que quedó ayer con cebolla, arroz y te corté un tomate. Bueno, bien. Emplatadito todo, miren qué lindo. Y qué rico además que está esto. ¿Y vos qué vas a comer? Arroz con tomate, queso y no sé, algo más. ¿Salmón no te agarraste? No, me pareció que era justo para vos. No, bueno, aclaramos para los que no sepan que a Belu no le gusta el pescado, así que no sabe lo que se pierde. ¿Estás para manejar o para dormir la siesta? Está espectacular ese salmón. Es más para dormir la siesta, pero bueno, vamos a hacer un poquito de ruta aprovechando que el día está espectacular. Para los que no vieron el video anterior, el pescadito me lo regaló Norberto. Y bueno, ya agarramos otra área de trabajo igual ahora. Vamos a seguir ruta si podemos. Bueno, me duermo la siesta acá, Belu, porque parece encima que ya pasaron todos los que venían adelante. Bueno, esta vez fueron 2 minutos nada más. Bueno, y ahora sí salimos de esta ruta que habíamos hecho el otro día, que es la 4. Nosotros vinimos desde la derecha, ahora vamos a ir para la izquierda. Que es para el lado de Anchorage, digamos. Mira, ruta 1. Oeste. Oeste, 190 millas y Palmer a 140. Y acá hay una estación de servicio. Sí, es como el centro de este lugar. Que si no me equivoco, Glen Allen, ¿no era? Creo que sí. Ahí decía 2 millas, pero yo creo que debe ser todo parte de Glen Allen. Ah, puede ser. Ahora sí estamos pasando por el pueblito. Hay un supermercado, un banco, un Subway. Es un pueblito muy chiquito igual, nada del otro mundo, pero bueno, hay un poquito más de servicio. Acá en la ruta la venimos sintiendo como si fuera un tobogán, una montaña rusa. Tiene unos badenes enormes, así que tenés que ir despacito porque pega unos buenos saltos la camioneta. Sí, así que bueno. Acá cambió bastante el paisaje, pasamos de los picos nevados, de la nieve al lado de la ruta, los glaciares, a una ruta mucho más verde. Acá ya está haciendo más calor también, hacen como 25 grados, así que no está para el jogging de frisa que tenemos puesto. Hay como mucha más vegetación. La ruta es más plana, no hay tantas subidas y bajadas. Sí ondulaciones, pero no... Pero ondulaciones porque está mal el asfalto. Claro. Y miren, como la gente vive de la ruta para adentro, no es muy para adentro, están ahí nomás las casas. Pero se ve que el cartero no entra y dejan los buzones como este que está acá en la puerta, sobre la ruta. En plena ruta.
Eso lo hemos visto en algunas rutas también del otro Estados Unidos, o sea, de la parte donde están los otros 48 estados, que para que el cartero no se desvíe, se ve que paran directamente acá sobre la ruta, dejan la carta y siguen ruta. Miren ese pico que apareció ahora, ultra nevado. Y si se despeja un poco de árboles, creo que hasta se puede ver un glaciar abajo. Ahora subimos bastante y aparecieron hasta los medidores de la nieve. Estaremos por algún paso como de montaña. Debe ser. Ya vimos en la otra ruta que lleva a Valdés estos medidores también. Acá tenemos un cartel que dice: humo en el aire, maneje con precaución. Y decía algo de incendios también. Sí. Decía que había equipos trabajando en la zona. Así que lo que nos faltaba, Mar. Ahora sí, la ruta ya dejó de ser plana y empezamos a trepar un poquito por las montañas, a bajar, a subir. Y ahí adelante se ve un glaciar que yo no sé si será que estamos yendo a ver, que es el Matanuska. Pero viene muy pintoresca la ruta ahora otra vez. Como que dejamos la planicie y nos metimos en el medio de las montañas nevadas. ¡Qué bajada tremenda! Ay, sí, por favor, que termine. Miren este puente que vamos a cruzar. ¡Wow! Mirá qué paisaje. Ahora estamos del otro lado de las montañas. ¡Qué inmensidad, por favor! Cuando ves así panorámico te das cuenta que venís entre naturaleza pura, o sea, no hay nada, solo naturaleza. Y mira, acá decía slide area, no parar. E hicieron todas estas defensas porque hay un paredón grande al lado. Sí. Y ahora tenemos que subir todo lo que bajamos recién. Ahora que estamos bajando se empezó a ver el glaciar más bajo de lo que estamos nosotros. Es una locura. ¿Viste cómo se ve eso? Es impresionante, es larguísimo. ¡Qué belleza! Nos bajamos ahora y miren lo que es esta vista. Ahí está el glaciar que se ve perfecto, perfecto. ¿Qué te parece? No, impresionante la vista. O sea, hemos visto ya muchos glaciares, pero este es muy loco el contraste con los árboles. Se ve verde y de golpe hielo. Como que está la panorámica completa acá. Está en propiedad privada. Para visitarlo cobran como una entrada, un tour que sale como $150 por persona. Así que bueno. Nos quedamos con las vistas desde acá. Sí, pero bueno, se puede caminar arriba, o sea... Y después de ver el glaciar, ya hemos vuelto a la ruta. Creo que vamos a hacer una parada a 50 kilómetros de acá, en un río. Pero qué lindo que es hacer ruta en Alaska, ¿eh? Qué paisajes lindos que hay por todos lados. La ruta pasó a ir por arriba de las montañas, con vistas abiertas a los picos nevados, a los glaciares, a hacer una ruta súper angosta entre los árboles. En mal estado, sin banquina. Fíjense que tenemos la vegetación prácticamente arriba de la ruta. Así que también es más posible que se te cruce un animal o algo. Como que va cambiando demasiado esta ruta. Muy cambiante. Y mirá todas las rocas que hay al lado que han caído. Sí. Un miedo. No sé qué se llega a ver encima porque tenemos el sol en contra. Wow, mirá el agua abajo. Impresionante, qué bonito. Veníamos... Ay, me quedó todo... Espera. Respira. Veníamos hablando con Martu justo de que el bosque estaba muy cerrado y me dice, no veo nada para adentro. No, yo tampoco veo nada, le digo. Además está dando el sol de costado y es como que no se ve nada para adelante, es difícil la visibilidad.
y de pronto apareció un alce corriendo al lado de Blanquita, o sea, en la misma dirección. Yo lo único que llegué a hacer es... ¡Ah! Martu, menos mal que no venía nadie del otro lado, llegó a volantear un poquito para alejarse, pero el de atrás no. Lo chocó. Le chocó la pata al final, el alce cayó, dio vuelta y cuando se levantó salió corriendo del susto y ahora no lo veo al de atrás. Bueno, no le pasó nada porque apenas lo tocó, pero qué susto, encima del alce venía en la sombra y es marrón, oscuro, entonces no se llega ni a ver, la verdad. Ay, No. Dios. No, me quedó... Qué peligro encima, porque donde lo chocás es muy grande, no es un... No, es un flor de animal. Miren lo que es, un bosque muy tupido. Yo venía muy concentrada en las ramas, en tratar de ver qué había del otro lado de los árboles. No, y me pegó un susto cuando lo vi al lado nuestro. No, menos mal que no lo agarramos, pobrecito. Igual salió corriendo, así que esperemos que haya zafado. Capaz que el de atrás solo lo rozó. Sí, lo tocó, yo vi todo, porque me puse a mirar porque después se mandó a cruzar encima del ciervo. Y encima en esta ciervo no, perdón, el alce. Esta ruta no tiene banquinas, así que no es que tiene mucho espacio el animal para estar al costado y uno no tiene mucho margen de maniobra tampoco. No, de hecho no hay ni lugar para parar, o sea, si querés parar no se puede. Encima estamos a 5 minutos de donde vamos. Y acá vamos a salirnos de la ruta para ya acomodarnos por hoy. Sí, estamos re cansados, la verdad, así que vimos que estaba a este punto en el río, medio natural, dijimos listo, vamos ahí. Son las 7 de la tarde. Llegamos 5 horas de ruta entonces. No, 6. 6 horas de ruta. Sí, fue larguísimo. Uy, no, ojo que acá llegamos al agua, Mar. Ay, démosle para atrás por las dudas, mirá si hay una crecida o algo. Por ese puente pasamos recién, tiene un color muy turquesa el agua. Se nota que el río no es profundo, pero sí tiene muchísimo caudal de agua. Se une con otro río que está allá, que es un poquito más oscuro. Bueno, ahora sí ya la hemos acomodado a Blanquita al lado de este río turquesa. Voy a aprovechar para hacer unas tomas con el dron porque me parece que el lugar está muy lindo, muy natural. Y después me voy a poner a hacer la tarta porque ya son como las 7 y pico de la tarde. Y bueno, extrañamos mucho comer tarta, así que vamos a aprovechar para hacer una. A ver, Martuchef, ¿en qué andás? Ya tenemos acá la masa para la tarta. Hacemos masa casera porque nunca encontramos la masa de las tapas de tarta acá. Así que usamos una receta que es 9 de harina, 5 de aceite, 9 de agua tibia y le ponemos polvo de hornear. Y a pesar de que tuve algún problema ahí con la medida, porque me olvidé de poner aceite y lo puse después, terminó quedando. Y por acá tenemos el relleno de la tarta, que para hacerlo usé media cebolla, queso, tomate, como 3 tomatitos. Ahora todo esto lo volcamos acá en la tarta. Ya está, lo esparcimos un poquito, debe tardar... ¿10 minutos? Sí, 10-15 minutos como mucho. Y bueno, es sanita, súper casera y muy rica. Y 10 minutitos más tarde, miren, tremenda pinta tiene esta tarta. Vamos a sacarla a la tablita y a cenar, Vero, ¿te parece? Yo ahora pongo la serie. Nuevo día haciendo ruta en Alaska. La noche fue muy tranquila al lado del río. ¿Tuviste miedo igual? Yo te vi levantarte para ver si crecía o no el río. Antes de irnos a dormir, yo fui a mirar y efectivamente había crecido el río. No llegaba a donde nosotros estábamos, pero sigo mi intuición. No, está bien, siempre hay que revisar por las dudas. Hemos escuchado de algunos viajeros que durmieron cerca de estuarios. Los estuarios son los que tienen entrada del mar, que a simple vista parece un río, pero te acordás en el sur de Chile. Unos viajeros nos contaron que de noche creció el río, estaban dormidos y cuando se levantaron tenían agua dentro del motorhome, se les había inundado todo. Así que bueno, no está de más chequear, digamos. Por las dudas, creció poquito igual el río, no mucho. Estábamos lo suficientemente lejos, estaba todo bien. Y hoy a la mañana, bueno,
levantamos en el río, también muy tranquilos. Se escuchan los autos pasar, pero no es que sea una ruta extremadamente transitada, así que nada, no molesta. Se escuchaba más el río. La verdad que fue una linda noche, desayunamos ahí tranquilos. Y ahora estamos nuevamente en la ruta yendo hacia Palmer, principalmente para ir al súper. Queremos conseguir huevos y algo de carne y frutas que nos faltan. Así que vamos a ver qué onda los precios y también vamos a ver qué onda estos 30 kilómetros de ruta de hoy. Y obviamente los matecitos no pueden faltar, al igual que la lluvia en Alaska. Y alguna lluviecita en la ruta siempre te va a caer. No, como si no, no sería una ruta de Alaska. Y no. Acá ya estamos entrando a Palmer. Como les dijimos antes, vamos a ir directo al súper. Y Palmer yo creo que se las vamos a mostrar en el video que viene, porque hoy queremos hacer una caminata. No sabemos si va a dar el clima, porque ahora, bueno, estaba lloviznando, pero vamos a hacer las compras y vemos. Ahí ya bajamos en uno de los supermercados que hay acá. ¡Qué fresquito, Belu! Veníamos reparados por el edificio y no había viento. No, pero bueno, es una ciudad grande que tiene de todo, así que vamos a aprovechar para hacer las compras. Algo que nos llamó la atención en el súper es que hay fruta libre para los chicos, fruta gratis. Banana y mandarina. Está para hablar como si fuéramos chicos, ¿no? ¿Para qué ser menores de 30? Tampoco entramos. No entramos ya. El supermercado al que fuimos era más grande de lo que esperábamos y nos distrajimos bastante. Hemos hecho una compra grande, buena, de $50 gastamos, pero compramos carne picada, no sé, un montón de cosas, verduras, frutas, quesos. Tenía muchos descuentos. Hicimos la compra y cuando salimos, Martu me dice, agarramos los huevos, que era una de las cosas que veníamos a buscar sí o sí. Así que él se volvió al mercado a buscar huevos y yo ahora tengo que bajar todo esto del changuito y guardarlo en blanquita. Si quieren, dejen en los comentarios. Les hacemos un video mostrándoles los precios de Alaska, de uno de los lugares más alejados del mundo. Así que nada, voy a ordenar y esperar a Marto que fue en busca de los huevos, pero espero que no se distraiga porque el mercado adentro era grandísimo. Vendían hasta souvenirs de Alaska, ropa, cosas para el hogar, de todo. Y antes de guardar todo les quería mostrar lo que me compré, que es esta taza que parece una patente de Alaska. Obviamente dice Alaska, no tiene un número de patente, pero esa camioneta de ahí tiene la patente de mi taza. Así que ahora ya tengo tacita nueva para desayunar. ¿Viene haciendo el bailecito? ¿Qué te pasa? Adivina quién bajó de precio. Imagino que los huevos. Lo único que traje. Bajaron de precio los huevos. Lo más barato que pagamos. How much? Mira, más barato que en todo Estados Unidos, que en lo que pasamos, y todo Canadá. Ah, bueno, eso me gusta. $6.60, 36 huevos. Bien. Re barato, veníamos pagando más o menos $10 el maple, o sea, $10 los 30. Tenés razón. Y hemos pagado hasta más caro, en Valdés estaba más caro. Así que muy buena noticia, compré huevos hasta por las dudas, digo, que no se arrepientan. La caminata que queremos hacer está a unos 15 minutos de la ciudad de Palmer, así que dejamos el supermercado para ir al estacionamiento de este sendero a ver qué onda. Bueno, ahora sí vamos a hacer la caminata con los chicos de Bahía del Mundo. Cuervo también acá, así que bueno. Hoy somos multitud. Y Cuervita. Así que bueno, vamos a caminar un poquito. Son creo que 700 metros en subida para llegar a la vista del valle. Arranca en subida y con polvito, ¿eh? ¿Qué pasa, Belu, con el camino? Yo vi que era corto, pero no tuve en cuenta que es para arriba. Claro. O sea, muy para arriba. Creo que debemos haber hecho unos 200 metros, miren. El camino va derechito para arriba.
La última parte de la caminata es escalando directamente la roca, pero ya casi estamos. No saben la vista que hay acá arriba, ahora les vamos a mostrar. ¡Ay, Dios! ¡Qué subida! ¿Pero viste la vista? La vista es espectacular. Miren, nos empezó a llegar la lluvia, pero ahí se ve la vista desde acá arriba. Todo el valle, hay muchas granjas agrícolas, porque en esta zona hay mucha agricultura. Esas montañas impresionantes ahí atrás, el valle del río. Y por allá atrás está el glaciar, que miren lo que es. Una locura. Esta es una caminata muy cortita, pero bueno, bastante exigente porque subís directamente, o sea, no es que es muy larga, son 700 metros puramente en subida, pero valió la pena cada paso. Primero porque la compartimos con amigos, con los chicos de Bahía, así que la pasamos muy bien, hablamos, nos divertimos. Y segundo porque bueno, la vista, como habrán visto, es una locura. Así que bueno, vamos a empezar la bajada antes de que nos agarre la lluvia. Regresamos de la caminata y bueno, preparamos el matecito. Muy rico. Estuvo muy buena la caminata, impresionante. Y ese río que se veía atrás, que es el río Nick, creo que vamos a ir a dormir ahí. Y por este lado están las cortinas nuevas de Blanquita. Me falta algún detalle de terminar, pero más o menos quedó, ¿no? Quedaron lindas. Sí, sí, muy cómodas además. Las que teníamos ya tenían 4 años de uso, nos daban para más. Y acá en Alaska prácticamente no estamos durmiendo solos. Ayer de hecho que pensamos que estábamos solos, estaban los chicos de Bahía que llegaron tarde y los encontramos hoy a la mañana. Siempre hay algún viajero latino por ahí dando vueltas. Y bueno, ahora nos compartieron el punto de todos los argentinos que están acá en Palmer. Así que vamos a ir para ahí para pasar esta noche. Sí, nos vamos a quedar seguramente unos días disfrutando del lugar. Ahora estamos por cruzar el río que veíamos desde arriba del cerro. Mirá qué despejado parece acá abajo. Sí, está hermoso. Es el río que se veía pegado contra las montañas y que más arriba tiene glaciar, ¿no? O sea, este río nace de ese glaciar. Claro, el río Nick que viene del glaciar Nick. De hecho, tiene como un color medio glaciario, ¿no? Sí. Medio gris. Y el punto que estamos yendo está al lado de este río. O sea, vamos a dormir con el río Nick al lado, a 2 kilómetros de acá. ¿Qué más se puede pedir? A ver. ¡Ay, qué impresión! Uno baja directo al agua. No target shooting. ¿Qué tema el de las armas por esta zona? Entiendo que muchas veces es necesario. Miren, allá está la banda. ¿Cómo está el camino? Tenemos a los chicos de Avi, los chicos de Banda 4. A Tony. Esta es como una lagunita que formó el río acá, muy tranquila. Tenemos obviamente las montañas de fondo, los árboles, una paz espectacular. El lugar. Sí, está Blanquita ahí estacionada. Bueno, y acá están todos trabajando. ¿O eso hacen? ¿Qué hacen? Mirá, todos. A mí me gustaría que Romy... Mirá, yo terminé de hacer es porque esto. es la más lenta. Terminamos todas las tareas del día. Ah, No cobro mirá. más después. Claro, está muy bien. Es por hora que se cobra. A mí me hicieron que me pagaran por hora. Está muy bien. Bueno, Aldi va a tener que cortar porque trajimos acá el 1. Así que hay que jugar un rato. Se acabó la amistad acá. Ah, sí. A cara de Olvídate. perro. Yo te pincho la rueda, a mí no Yo me llevo la bici nueva esa que tenés. Mañana me vengo con el entrenamiento, me vengo ahí. Mira la pinta que tiene eso. Vamos, los pibes. Así mirá, cualquiera mirá, viene acá. De hambre no nos vamos a Lindo morir. campamento, no, ay, perdón. Gracias. Costillita por acá. Sí, Román, ¿cómo andás, Román, tanto tiempo? Felices.
Hasta Alaska. Y acá tenemos a Gloria también. Hola Gloria. Hola. Comiendo Gracias. unos taquitos, miren. Estilo Rumi. Qué rico. Bueno, buen provecho para todos Buen apetito. en el paraíso, miren. Ayer nos quedamos compartiendo y al final no grabamos más, pero pasamos una noche hermosa, hicimos fueguito, comimos muy rico, como siempre que pasan las juntadas con viajeros. Y bueno, sin dudas el viaje tiene etapas, es algo que hemos aprendido viajando en estos 4 años. Y la de Alaska está siendo la etapa de compartir, de conocer otros viajeros. Si nos siguen hace rato saben que no siempre se da la oportunidad de cruzarse con otras personas que estén en la misma sintonía que uno. Y miren, hoy queríamos compartirles porque fue el primer día que vimos un lindo atardecer, casi siempre está nublado o lloviendo. Pero miren, por allá atrás está cayendo el sol. Bueno, hay otros motorhomes hoy, por allá al lado del río. Ya se fueron los chicos, pero la verdad que hermoso el día, Belu. Hoy fue un día muy lindo. Llevamos casi 10 días en Alaska y realmente es la primera vez que vemos así los colores del atardecer. Como decía Martu, suele estar nublado. Ya cenamos, de hecho. Miren la hora, 10:46 el atardecer. No, acá hay muy poquitas horas de noche. Ya hace rato que les venimos contando el tema este del desfasaje porque los días son extremadamente largos. Hay 4 horas más o menos de noche que entre que termina el atardecer y empieza el amanecer prácticamente no hay oscuridad como la que conocemos nosotros en Buenos Aires, que se hace de noche y ya no se ve nada. Pero bueno, pensá que esto igual es por el verano, en invierno casi no hay día, es totalmente al revés. Claro, en invierno la noche es extremadamente larga, así que hay muy poquitas horas de luz. No sé si me gustaría vivir el invierno. Capaz que como experiencia está buena, pero no ver el sol debe ser duro. Yo creo que te afecta. Ahora, el otro día hablábamos de que me gustaría vivir un mes en invierno acá en Alaska, como ver cómo se vive y demás. Pero bueno, nada, la verdad que este lugar es hermoso y tiene algo muy a favor, que es que no hay mosquitos. No hay mosquitos. Ya hace rato que estábamos muy acostumbrados a que todo el tiempo estuvieran los mosquitos dando vuelta y acá fue como un oasis de paz. No, la verdad que es un lugar hermoso. Creo que bueno, hoy nos quedamos trabajando, estuvimos muy tranquilos. Mañana no sé qué vamos a hacer, pero que lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando. Y ustedes suscríbanse al canal y activen las notificaciones a ver qué se nos ocurre hacer mañana. Seguramente vayamos a conocer un poquito Palmer y los alrededores. Gracias una vez más y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.